Hola, muy buenas noches y muy buenas tardes por allá. Belén, ¿cómo estás? Bienvenidos, oyentes de Sidoxia Radio. Estamos otra vez aquí compartiendo con ustedes en este tema de hoy. Y hoy vamos a tratar con Belén la violencia de género, la violencia intrafamiliar y vamos a hablar de la agresión, ¿no? De la agresión. Y bueno, es un tema que de verdad nos tiene súper ocupados hoy en día porque hemos visto en las noticias últimamente que han habido muchos femicidios, que incluso los índices han crecido un poco a nivel mundial, ¿no? En la pandemia, cuando uno está en la casa, en el confinamiento, hay más violencia intrafamiliar, se ha visto más violencia en contra de los niños también, y bueno, es un tema que queremos profundizar un poco más ahora con Belén, porque el tema anterior había sido la terapia familiar y la violencia de género, y ahora nos vamos a enfocar un poco más en ese tema con María Belén. Cuéntanos, Belén, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Cuéntanos un poco de ti. Hola Rosalux, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio también y por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio donde podemos obviamente extendernos y hablar un poquito de este tema que sin duda es muy importante y como te lo he dicho, o sea, el hecho de tener estos espacios para hablar sobre el tema de la violencia y que nos escuche las personas que lo siguen a ustedes y pues bueno, todos quienes puedan unirse, es muy importante porque ya estamos tratando de incidir en algunas personas en que entiendan un poco mejor esta problemática. Bueno, pues como ya lo mencionó Rosalux, mi nombre es María Belén Villamagua, yo soy psicóloga, actualmente me encuentro formándome como psicóloga forense y pues bueno, tengo experiencia trabajando en el tema de prevención de violencia, el tema desde la educación y pues también ahora pues ya con esta nueva formación espero también como adentrarme a trabajar directamente con el tema de violencia, que realmente es algo que me apasiona trabajar. Y eso pues es un poco de lo que puedo comentar. Y pues bueno, para mí un gusto estar aquí. Gracias. Tengo entendido que tienes mucha experiencia también en el campo de la violencia, ¿no? De la violencia de género y ahora con tu maestría en psicología forense, me imagino que tienes bastante conocimiento acerca bueno, del agresor en sí, del perfil del agresor, ¿verdad? Y bueno, para poder un poco informar, ¿no? A través de este episodio, a aquellas mujeres que tal vez están en una relación tóxica actualmente o que se sienten inseguras en casa. Escuchemos a Belén lo que tal vez nos pueda decir un poco acerca de cómo reconocemos a un agresor, cómo reconocemos a alguien que tal vez en algún momento pueda ser violentos contra nosotros. Cuéntanos, ¿nos puedes contar un poco acerca de eso? ¿Cómo reconocemos nosotros como mujeres o cómo podemos empoderar a las mujeres a reconocer a un agresor en su entorno familiar? ¿Tienes el micrófono apagado? Ay, perdona, sí, ya justamente ahorita me di cuenta. Bueno, te decía que gracias por la pregunta y que pues bueno, para entender un poco mejor este tema de tener como una idea de cuáles son los factores o cuáles son estos ciertas conductas que nosotros, o bueno, que cualquier persona puede identificar que posiblemente haga que una persona sea víctima o que sea, por ejemplo, también un agresor, como establecer un perfil, creo que es muy importante que entendamos qué significa la violencia. Entonces, la violencia como tal o la agresión como tal es una conducta que obviamente es un comportamiento deliberado, que obviamente busca provocar estos daños, sean físicos, psicológicos o incluso también sociales hacia una persona. Entonces, es importante tener muy en cuenta que la violencia o la agresión va mucho más allá del tema de la violencia física, que a veces nosotros como personas únicamente pensamos que hablar de violencia es cuando una persona agrede, golpea, le causa moretones a otra persona y no es así. La violencia, como lo venía diciendo, va mucho más allá de eso, es una situación mucho más compleja. Entonces, también incluye el tema de la violencia emocional, la violencia patrimonial, bueno, entre un montón de tipos de violencia que existen y que pues obviamente todas estas situaciones causan secuelas o causan consecuencias desagradables para la persona que las sufre. Entonces, ¿cómo podemos ir identificando si nosotros somos una persona que posiblemente pueda estar en riesgo de sufrir violencia? Pues esto
es algo, realmente quisiera decirlo, es algo sencillo, pero no lo es algo muy complicado porque la violencia también viene también de un tema cultural o de un tema que nosotros como personas lo vamos naturalizando según lo vamos viendo. O sea, es decir, quizá una persona, un agresor, no es que digamos, va a violentar a su mujer de primera, en una primera instancia a partir de golpes o va a dar señas, digámoslo, muy evidentes, sino que va de forma muy como minuciosa, va poco a poco, como que con ciertas conductas que van siendo como un poco incidentes dentro de una persona. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una pareja que vaya a ser un posible agresor, quizá primero empieza con conductas de control, con conductas de celos, con conductas de, bueno, yo quiero, tú, claro, eres mi esposa y porque eres mi esposa, o al contrario, o porque eres mi esposo, tengo que yo saberlo todo de ti, tengo que controlar todo lo que tú vas a hacer, tengo que controlar las decisiones que tú vas a tomar, si trabajas, no trabajas, o sea, depende de mí también lo que tú vayas haciendo. Entonces, obviamente, la persona que está siendo víctima va como asimilando estas cositas de poco en poco, sí, es como algo que nosotros lo vamos naturalizando y pues hasta que finalmente se convierte en esta situación ya más, digamos, insidiosa, que es ya cuando se empiezan a sufrir estas situaciones de violencia grave. ¿Y por qué lo vamos naturalizando? ¿Qué es lo que pasa ahí que nos acostumbramos a esa violencia, que no nos damos cuenta? Tal vez, aunque tengamos un poco señales de que algo anda mal, ¿no? E igual nos quedamos en la relación, tal vez queremos mejorarla. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre en estas instancias, en estas situaciones? Bien, esto pasa mucho porque, claro, como tú lo dices, a veces cuando pues estamos siendo víctimas de algún tipo de violencia es muy difícil para la persona que lo está viviendo ya salir de eso, porque se convierte en un círculo, o sea, se convierte en una situación en que, fíjate que los agresores son súper inteligentes, o sea, por lo general, como te digo, no es que van a la primera y se presentan como el monstruo que nosotros lo podemos pintar, porque es todo lo contrario, sino se presenta como un príncipe o como una princesa, como alguien ideal, alguien perfecto, alguien que nunca me va a poder hacer daño, que no me va a querer hacer daño. Entonces, como te digo, empieza a tener conductas que son en primera instancia aparentemente inofensivas, o sea, es que me revisa el celular porque me quiere, me cela porque me quiere, me controla porque me quiere. O porque él está interesado en mí. Entonces, mira cómo este tipo de conductas nosotros lo podemos ir interiorizando y lo cambiamos, o sea, lo decimos, bueno, ¿por qué no pensar que él me está revisando, o sea, está invadiendo mi espacio, me está revisando el celular, está queriendo tener control sobre mi dinero, sobre las cosas que yo hago, las decisiones que yo tomo, ¿por qué lo está haciendo? Entonces, esta pregunta es como lo que casi nunca las personas lo hacen, sino que tienden más bien a romantizar todas las situaciones de violencia. Entonces, esto también es algo que, como te digo, o sea, lo vamos cambiando como más claro, más que cambiar, es como que vamos justificando cada uno de los actos. ¿Por qué? Porque pues claro, buscamos siempre, obviamente en cualquier tipo de relación, querer mejorar, quizá incluso empezamos a generar un poco de dependencia o la persona incluso también puede decir, no, es que a lo mejor él no lo hace de malo, como te digo, constantemente las personas en la mayor parte del tiempo buscan como justificar las acciones de la otra persona. Entonces podría ser una de las explicaciones de por qué se dan estas situaciones de que una mujer o un hombre no reacciona de manera instantánea frente a estas situaciones. Uh-huh. ¿Qué características tiene una persona que está con un posible agresor? ¿Hay características específicas, comunes que se dan? Por ejemplo, son personas que tal vez son muy optimistas, muy positivas, que todo lo justifican, por ejemplo, o son personas que necesitan un poco también esa dependencia emocional, ¿no? De estar ahí, o personas que les interesa el que dirán, por ejemplo, y son muy preocupadas por las apariencias y que dirán si me separo y luego van a decir que yo soy la mala. Cuéntanos, ¿hay características también comunes entre personas que están con un posible agresor? Claro que sí, pues en las víctimas también, bueno, hay muchas situaciones, tú como sabes, cada persona es muy diferente, cada persona es un mundo aparte, pero pues obviamente hay ciertas características que la mayor parte de víctimas comparten en común, por ejemplo, el hecho de no querer dejar una relación. ¿Por qué? Porque esa relación significa, en el caso sea, bueno, una mujer o un hombre, esa relación me da una aparente estabilidad, sea emocional, sea económica, sea
social incluso, porque esa relación me da a mí quizá, depende de que yo esté bien para estar con esa relación, que obviamente se vendría a convertir esto en un tema de dependencia emocional, o quizá estar con esta persona me da a mí la seguridad que quizá yo nunca la tuve si yo estoy sola. Entonces también se trata de una situación o factores de protección o estrategias también de afrontamiento incluso para poder ir identificando estas situaciones bueno, posible abuso como tal. Entonces, tanto en un agresor como en una víctima comparten algo en común, que ambos tienen, por ejemplo, tipo de factores. Bueno, esto ya se lo habla mucho dentro de la psicología forense, cuando se hace ya las prácticas como tal de ir estableciendo un perfil, las personas, los especialistas en forense analizan pues por qué esta víctima es una víctima y por qué este agresor es un agresor. Entonces te dedicas tú a buscar los factores endógenos y exógenos que tienen ambas personas, que vendrían a ser los endógenos, estos factores que son como propios de la persona, que vienen a ser los factores sean biológicos o sean incluso de su personalidad, para poder irlos identificando, por ejemplo, qué sé yo, la edad, el sexo, también si es que tiene algún desorden orgánico o algún desorden incluso también o alguna patología como tal de salud mental, y pues los factores ya exógenos como tal, que son qué es lo que a mi alrededor está pasando que influyó en mí para que yo me convierta en esta persona. Entonces, que estuve en un ambiente conflictivo, crecí en un ambiente conflictivo, que crecí en un ambiente donde posiblemente mis padres eran consumidores de drogas, o estuvieron en un ambiente donde estuve yo expuesto a ciertas conductas criminales, o a lo mejor simplemente sufrí de algún tipo de violencia dentro de mi hogar, que yo desde pequeño lo identifiqué y pues se quedó marcado en mí. Y como la violencia también lamentablemente es un patrón, es una conducta que también se aprende, y también al ser una conducta aprendida es muy probable que se repita. Entonces este tipo de factores son los que hacen que una persona pueda convertirse tanto en una víctima como en un victimario. Ok, y bueno, me imagino que se trata también de darse cuenta a tiempo, ¿verdad? Porque me imagino que cuando los maltratos aún no son corporales, aún no son físicos, aún no son así tan graves, como quien dice, solamente hay peleas, hay insultos, y bueno, uno piensa, bueno, va a mejorar, pero me imagino que mientras uno más espera, más se puede agravar la situación, ¿verdad? Es Claro una que cosa sí. que, como tú mismo dices, se va desarrollando, y no es que de un día a otro ya te pegó, ¿no? Entonces, es como algo que se va sembrando y ya después ya se va empeorando, ¿verdad? Y bueno, me imagino que también al final de este proceso, o bueno, ya en un proceso avanzado, las personas se mueren de miedo, ¿no? No quieren, no pueden salir porque están muertas de miedo, repletas de miedo. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Has tenido experiencia con mujeres maltratadas que se han atrevido a ir a tu consulta a pesar de ese miedo existencial que tal vez puedan tener por el marido que las quiere matar o las ha amenazado de algo fuerte? ¿Has tenido experiencia en esos casos? Ya, como en consulta como tal privada, no he tenido casos como de tratar a víctimas puntualmente, pero en lo que sí he trabajado, como te comentaba, es en el tema de prevención. He tenido sí que acercarme de cierta forma a través de algunos programas y de algunos proyectos en los que he participado en el ámbito público y privado, para poder trabajar con personas víctimas de violencia. Entonces, claro está, como tú lo mencionas, luego de vivir todas estas situaciones de violencia que, claro está que inician, como lo decía, desde un tema de un maltrato más que físico, psicológico, desde un tema de control, de poder, de superioridad que ejerce la persona, en este caso la persona agresora hacia la víctima. Y pues por lo que he visto, obviamente una persona que es víctima de violencia, y por la experiencia que he tenido, es que obviamente se encuentran ya en esta situación de que cuando, claro, tienen por fin este momento en el que se dan cuenta de que realmente están en peligro, de que realmente tienen que salir de esa situación donde se encuentran y que deben buscar ayuda, lo que la mayor parte de veces lo que más les gana es el tema del miedo y el tema también de afrontar la idea de que es, o sea, imagínate tú darte cuenta todo lo que has soportado, has venido viviendo en un ambiente donde te maltratan, te obligan a hacer cosas que quizá no quieres, te controlan todo el tiempo, o sea, te vuelven nada. Entonces, el hecho de afrontar esa situación y de decirte, bueno, yo fui víctima de violencia o yo fui víctima de una situación así, es algo muy difícil para cualquier persona. Entonces, Claro. obviamente una mujer o un hombre que ha sido víctima de cualquier tipo de violencia sabe lo que es el miedo en su más pura esencia. Entonces, no solo es el miedo al maltratador, o no solo es el miedo a
una sociedad que te juzga, porque lamentablemente es así también. O sea, el hecho de salir y de decir, sí, yo fui víctima de algún tipo de violencia, hace que el resto de las personas te señalen y así sea para decirte un comentario, le señala y dices que fue tu culpa, es que porque te dejaste. O sea, hay un montón de situaciones que también hacen que la mujer o el hombre no quiera dar este paso. Entonces, también es muy importante lo que tú decías. A veces también las personas tienen mucho miedo al qué dirán, al no saber cómo sobrevivir cuando se acabe esa relación. O sea, porque obviamente estás en una situación de donde ya estás acostumbrada a tener a una persona ahí, ya se vuelve un tipo de dependencia emocional, de dependencia económica, etcétera, y no sabes cómo salir de eso, no sabes qué será de ti luego si es que dejas a esa persona. Entonces, todas esas situaciones... Porque has sido tan maltratada que ya tu propia esencia ya como que se perdió, uno se pierde a sí mismo, ¿no? A su propia autoestima, en la medida que la han ido objetivizando, porque eso es lo que hacen los agresores, ¿no? Las convierten en objeto, las convierten en algo reemplazable, algo, bueno, como basura, ¿no? Como basura, uno lo tratan como basura. Entonces, eso también es una huella que dejan los agresores, que ya cada vez se hace mucho más difícil para una mujer o para un hombre salir de ese círculo vicioso de maltrato de género, ¿no? Maltrato familiar. Sí, terrible. Y la pregunta que te hice fue a propósito para que la gente se haga una idea, ¿no? Es muy, muy, muy difícil que una mujer por sí misma, una mujer maltratada o un hombre maltratado, vaya a consulta y diga: soy maltratado. Bueno, por miedo, creo que lo primero que van es a la comisaría, ¿no? A prestar una denuncia. Y eso en los poquísimos casos de gente que de verdad se atreve, que tiene la valentía de confrontar eso, ¿no? Corrígeme si me equivoco, no puede ser que me equivoque, pero creo que lo que hacen en la mayoría de casos las personas que están en ese círculo vicioso, cuando llega un momento que no pueden más, se van directamente a las instancias legales, me imagino. Hay números donde llamar, van a la comisaría, ponen boleta de auxilio, ¿verdad? O corrígeme si me equivoco. Estoy Sí, bien. claro, Voy bien. cuando ya, claro, obviamente cuando deciden dar el paso, hacen cualquier tipo de situación donde puedan acercarse hacia una autoridad. Bueno, aquí en Ecuador, por ejemplo, es el 911, o quizá asistir a alguno de estos, se me fue el nombre, pero es como de estos lugares donde son como estantes de la policía que quedan en cada barrio. Entonces, se me fue justamente el nombre, lo tenía en la punta de la lengua, Okay. pero bueno, se acercan ahí con el fin de pedir ayuda, pero esto es algo muy raro que pasa. O sea, no es algo que se dé. O sea, no es la norma es que no denuncien. O sea, eso es lo que suele pasar usualmente. Sí, la mayoría de veces no denuncian, es muy triste. Y bueno, espero que la gente que nos esté escuchando un poco tenga la motivación de atreverse a denunciar, ¿no? Porque de verdad es algo que puede terminar muy, muy mal. Y me imagino que el proceso es así, o sea, o tiene que pasar algo bien, bien feo, viene la policía y alguien se da cuenta y convencen tal vez a la persona a poner la denuncia si es que quiere, o tal vez la persona va solita, pero siempre tiene que pasar algo súper grave para que se atrevan a hacer algo al respecto, ¿no? Y al momento que la persona pone la denuncia, me imagino que ya la mandan a algún psicólogo, o empieza ese cuidado, ¿no? Después de denunciar, o cómo es el proceso, o sea, cómo es el proceso, cuál es la infraestructura cuando una persona hace la denuncia. ¿Nos puedes contar un Claro, poco bueno, de eso? Uh-huh. claro que sí. Aquí se manejan como ciertos protocolos donde tú obviamente haces por fases la atención a una persona que es víctima, o también incluso cuál es la forma de proceder frente a un agresor. Entonces, la primera instancia obviamente es que la víctima denuncie. O sea, si la víctima denuncia, entonces obviamente ya las personas acá, las instancias judiciales pueden hacer algo. Mientras no se tenga esa denuncia, es muy difícil que puedan intervenir de alguna forma. Entonces se realiza la denuncia, luego esto obviamente pasa a ya los aspectos legales, a fiscalía, a seguir el debido proceso, pero claro, la víctima como tal también dentro de estos protocolos recibe un tema de restauración como tal, un tema donde le hacen una intervención tanto psicológica como física, en caso de que sea necesario, médica, quiero decir.
Y pues bueno, dentro de esto el objetivo es de que a esta persona le intervengan para obviamente tanto restaurar los derechos, que esto se lo consigue a través del aspecto legal, y también restaurar el bienestar y todas estas cuestiones a nivel psíquico y a nivel también físico que perdió. Entonces es como irle devolviendo esta, digámoslo, dignidad, que obviamente en esta situación o esta, evitar que esta persona siga siendo una persona vulnerable. Entonces a través de estos programas se van desarrollando, como te digo, en fases tanto médicas, psicológicas y obviamente en el aspecto legal. Entonces, obviamente, para poder llevar todos estos procesos de forma correcta, lo más fundamental de todo eso es que la víctima esté dispuesta a continuar, porque o sea, una cosa es que, digamos, alguien sufrió alguna situación de violencia, fue y puso su denuncia ante el 911 o ante estas como lugares que te digo donde están en cada barrio de la policía. Y pues otra cosa es que tú ya de manera formal, que la víctima de manera formal haga ya esta denuncia como tal. Entonces ahí sí ya se lleva el debido proceso, se hace la debida investigación y pues lo que tratan obviamente tanto en el aspecto legal como en el aspecto médico y psicológico es restaurar a esta persona. Pero ¿cómo protegen a la víctima? Porque me imagino que igual la víctima sigue con miedo de que el agresor intente hacer algo en contra de su vida, ¿no? Ahora que ya denunció, tal vez mucho más que antes. ¿Hay alguna forma de protección a la víctima? Claro. Uh-huh. Sí, tienen justamente medidas de protección, pero obviamente eso lo analizan, digamos, de acuerdo, obviamente hacen el tema de un análisis del potencial riesgo que tiene tanto la víctima como el potencial riesgo que tiene el agresor de volver a reincidir en contra de la víctima. Entonces, obviamente hacen este tema de boletas de protección o hacen también ciertas medidas de protección donde la víctima la reubican en un lugar donde no esté cerca del agresor. ¿Ya? Entonces, te pongo, por ejemplo, en el caso de los niños, digamos, que son víctimas de algún tipo de violencia intrafamiliar, lo que usualmente se hacen es que separan a los niños de la familia hasta que obviamente se dé la situación, se resuelva en el aspecto legal. Entonces los ponen, qué sé yo, en centros de acogida como medida de protección o los mandan donde un familiar quizá que pueda responsabilizarse de su seguridad. Entonces este tipo de situaciones se hacen con el fin de que obviamente la víctima no tenga contacto en lo absoluto con su posible agresor. Me alegro, me alegro. Y ahora que hablas del tema de los niños, me imagino que un agresor contra la pareja también muchas veces también ataca o maltrata a los niños, ¿verdad? Y bueno, también conocemos casos terribles de agresores que no solo cometen femicidio, sino familicidio, ¿no? Que van y matan a los propios hijos. Terrible hasta decirlo, me siento horrible, me da un escalofrío cuando lo pienso, pero me imagino que también tienen sus características, ¿no? Estos familicidas, ¿en qué tanto se parecen o no se parecen o sea, entre ellos, los familicidas y los femicidas? ¿Hay algunas características, me imagino, comunes? ¿Cómo los podemos diferenciar? O, bueno, no sé si lo podemos diferenciar, pero ¿qué lleva a alguien no solamente matar a su pareja, sino también a sus hijos? Terrible. Y encima hay un caso de Estados Unidos, ¿no? Que él hasta, bueno, creo que fue porque tenía otra mujer y por eso mató a sus hijas y a su esposa y hizo como si nada y salió en televisión diciendo mi esposa, la mataron y están buscando al asesino y él todo el tiempo era el asesino. Terrible, o sea, es una cosa, bueno, cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de eso? Claro, o sea, el tema de ahí, tanto en ambos tipos de perfiles comparten como ciertas características en común, que el hecho de ya ejercer algún tipo de violencia sobre sea una persona únicamente su pareja o sea su familia, comparte el tema de, como te decía, o sea, identificar qué factores lo llevan a esta persona que lo haga. Y obviamente entre cada persona, entre cada agresor, a pesar de que se tenga como ciertas, como te digo, características, quizá que tenga algún tema psicológico, algún tema, por ejemplo, también orgánico o algún tema, incluso factores sociales que lo hayan predispuesto a que esta persona se convierta en un agresor. Finalmente el móvil o la razón es muy, muy difícil decírtela como que así de manera muy generalizada porque cada victimario o cada víctima comparte como, tiene su problema como en sí, ¿me entiendes? Entonces no es como que decirte a lo mejor es que la mayor parte de familicidas las mata a sus familias porque tienen un problema de salud mental. Sería como que generalizar demasiado, pero como te decía en los anteriores casos, sí se puede decir ciertas
características que se han repetido, que a lo mejor tienen problemas de tipo personal, problemas de tipo también patológico o también que tenga factores como los sociales o externos que te decía, que es haber vivido haber sido una persona que sufrió violencia en algún momento en su vida o haber estado en este tipo de situaciones como de riesgo también, de haber tenido acceso al tema de consumo de drogas o haber crecido en una familia donde se consumía drogas o alcohol también, o haber sido incluso víctima de algún tipo de violencia. Entonces, como te digo, estas son algunas características en ambos tipos de perfiles, sea de un feminicida o sea de un familicida. Ujú. Muchísimas gracias, Belén, por esa aclaración. Ahora centrémonos en la personalidad de un agresor. ¿Cómo es la personalidad de un agresor? Tal vez ahí podemos darnos cuenta, no sé, ser un poco más perceptivos, ¿no? Cuando empezamos una relación con alguien, darnos cuenta a tiempo que estamos a punto de entrar en una relación tóxica, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de la personalidad de un posible agresor? Tú hablaste de la necesidad de poder, ¿verdad? De poder, de tener el control. Alguien que tal vez es muy posesivo, podría ser un posible agresor, es un factor de riesgo, ¿verdad? Claro que Alguien que sí. tal vez es muy convencido de sí mismo, un poco también denigrando a otros, ¿no? Un poco una personalidad narcisista, se podría decir, Sí, ¿no? claro que sí. Te comento que como, bueno, de las investigaciones que se han realizado hasta el momento sobre el perfil de una persona que es victimaria, han sacado ciertas características, como te decía, o rasgos de su personalidad que son hasta cierto punto comunes en la población victimaria en general. Pero claro está, nuevamente soy muy enfática en que obviamente cualquiera de estas características que voy a mencionar no son una ley que se van a cumplir en todos los casos, o sea, puede que se den como que no, porque cada persona, como te digo, es muy diferente. Claro, Entonces, claro, entre claro. estas características podrían ser, por ejemplo, el tema de un desequilibrio emocional, los bajos niveles de asertividad o también incluso estos bajos niveles de empatía que tiene en Empatía. muchos de los casos un feminicida o un asesino o un Clásico, familicida clásico de los narcisistas, o poca una empatía. persona Ujú. agresora. Claro que sí. El tema también de los altos niveles de búsqueda de como atención, porque sabemos también que en muchos de los casos las personas que son agresores también buscan este tema de, o sea, hacer ejercer el tema del control que te decía, de la superioridad. Incluso cuando se habla de violencia de género, se habla de eso, de cómo el hombre quiere, como siempre, estar por arriba de la mujer. Entonces, esta es otra característica. También el tema de los síntomas asociados a algún tema de un trastorno del estado anímico, sea depresión, sea ansiedad. Y pues bueno, también los altos niveles de hostilidad, el tema de la hipomanía, el tema de la dificultad para el control de los impulsos. Entonces, estas situaciones son algunas como rasgos de la personalidad o características que podemos Muy, muy resaltar en esta importante. población. Muchas gracias. Sí, muy, muy importante la impulsividad, ¿verdad? Porque así tú te mueras no sé, de ira, ¿no? Sientas esa emoción en ti, ¿no? Las personas que de verdad matan a alguien es la impulsividad la que falla, ¿no? Es como que no se controlan, o sea, es un momento de que ya, y mucha gente, claro, mucha gente que le da ira también, que tienden a pegar, no necesariamente a matar, pero también son personas que se les hace difícil controlar sus impulsos, ¿verdad? O sea, gente de verdad con problemas de impulsividad. Creo que es un factor Claro clave que sí. que diferencia a los Ujú. victimarios de, bueno, de las personas que tal vez son emocionales bueno, que a veces tienden a enojarse, ¿no? Coléricos, ¿no? Creo que ese es el paso, ¿no? A de verdad hacer algo, no controlar su comportamiento, o sea, la impulsividad, ¿no? Sí. O sea, son personas que primero tienen una Claro que sí. necesidad Y justo el alta tema de de, poder. Ujú. Perdón, no te quería interrumpir. justo lo que algo que destacaste y que es súper importante es el tema del control de ira. O sea, esto también es algo del hecho de no poder, que una persona que es un agresor muy difícilmente puede gestionar sus emociones y pues la emoción más difícil de gestionar es el tema de la ira. Entonces, si no controla su ira, obviamente va a desencadenar en conductas que van a ser obviamente desencadenantes de una situación de violencia o de agresión. Ujú. Claro, porque la gente piensa, bueno, porque tiene un problema psicológico, ya te va a hacer algo, ¿no? Y qué sé yo, o sea, también hay mucho desconocimiento de esos problemas psicológicos, ¿no? Y hay también estereotipos, ¿no? Que porque tiene depresión, entonces puede ser agresor, o porque tienen problemas psicológicos, ya puede ser agresor, pero no es así, porque no todos tienen, o sea, no todos tienen ese problema
descontrol, ¿no? De impulsividad, y hay agresión que también se puede internalizar, como también agresiones que se pueden externalizar, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que sienten bastantes, bueno, que tienen un trastorno emocional y sienten bastantes desequilibrios emocionales, ¿no? Y ahí no necesariamente van a hacer algo, daño a la otra persona, ¿verdad? Bueno, entonces ya bueno, dicho muchas cosas sobre los victimarios, ¿no? Que pueden ser con personalidad narcisista, problemas de regulación de emociones, con problemas con su impulsividad, este, también tienden a denigrar a los demás, se quieren sentir superiores. Bueno, ahora vamos a hablar tal vez un poco de las personas que tienden a juntarse con narcisistas o personas que tienden a juntarse con posibles agresores. Y bueno, también puede ser, bueno, algo muy típico de la cultura latinoamericana, ¿no? Como nosotros también un poco escuchamos desde niñas frases machistas, qué sé yo, macho castigador o tantas cosas que tal vez escuchamos, o que los hombres no lloran, que tienen que ser fuertes, que uno como niña tiene que quedarse en la casa, los hermanos sí pueden salir, o sea, tienen más libertades, ¿verdad? Que ya un poco nos van también poniendo en otra posición que el hombre, ¿no? Ya en una cultura latinoamericana, en una cultura, bueno, un poco machista, ¿verdad? ¿Eso influye un poco, tú crees, en que tal vez en Latinoamérica haya más casos de estos, de violencia de género y femicidios? Sí, claro ¿Sí? que sí. Justamente en el hecho de tener como una cultura o vivir en un país donde obviamente está naturalizado el tema de la violencia, obviamente es un factor de riesgo inminente. ¿Por qué? Porque estamos en un lugar donde obviamente todas las conductas relacionadas al tema de la agresión están siendo naturalizadas y reforzadas a través de conductas, a través de costumbres, a través de ideas, incluso quiero decir hasta en el tema de la música, que son a veces pensadas también en función de cómo un hombre puede ejercer el control sobre una mujer, y a veces parece chistoso, o quizá hay muchas personas que pueden decir, ah, no, pero es que ya están locas hasta metiendo la música y cosas así, pero aunque no lo crean y por inofensivo que parezca, tiene mucho que ver. Entonces, Claro, tiene como te mucho que ver decía, si crecimos con eso, claro. Ujú. y Sí. obviamente como aquí pues bueno, en Ecuador yo me atrevería incluso a generalizar que el tema de la violencia sí está naturalizada, y esto sumado a que nosotros no estamos todavía en un país donde obviamente el tema de prevención se hable como a toda voz, ¿me entiendes? Entonces es muy, muy todavía precario en el tema de la educación. Sí se habla, sí se tratan de hacer como que ciertos programas, igual me parecen bueno, desde la parte del gobierno también tratan de trabajar de alguna forma, pero para poder llegar a este tema de realmente concientizar a la población es algo muy, muy complicado y donde requiere evidentemente de muchos esfuerzos. Entonces, sí, sin duda alguna, este tema de naturalizar la violencia es algo que sí afecta muchísimo y que obviamente potencia aún más y que incide en que se sigan sumando y viendo estos casos que cada vez son más terribles y más feos de coger y de asimilarlos, ¿no? Porque cuando tú ves cualquier tipo de caso, o sea, yo siempre digo, así sea un caso de un tipo de violencia psicológica o un tipo de violencia física, nosotros debemos alarmarnos de la misma forma, porque si no es como que estamos disminuyendo o quitándole la importancia a uno y como poniendo únicamente como Claro. principal el tema de la agresión física. Ujú. Exacto. Y bueno, y no quería solamente referirme a la violencia contra las mujeres con esto que dije de la cultura, ¿no? Porque obviamente eso también les afecta a los hombres. Un hombre que es maltratado por su mujer tampoco se va a atrever a denunciar o a decir algo, si es que también la visión de la sociedad es tan pro, los hombres tienen que ser los pegadores, que es macho que no pega no ama, macho castigador, y los machos no lloran. Todas esas cosas también afectan, ¿no? A los hombres que también tal vez son maltratados, pero eh, en vista de lo que dirá la sociedad, de eso también se quedan callados, ¿verdad? O sea, es una cosa que afecta no solo a las mujeres, sino también a los hombres que son Claro que maltratados, sí. que podrían ser maltratados por las mujeres, ¿verdad? Que Y también hay mira, casos, también hay sí, casos. Ujú. y justo mira que en este tema, nuevamente retomemos el tema de naturalizar la violencia, como aquí justamente, o bueno, en todos los países, bueno, en la mayor parte de países de Latinoamérica está naturalizado el tema de la violencia.
Fíjate que hasta a un hombre que es víctima de violencia le cuesta el hecho de asimilar o de decir, sí, yo necesito buscar ayuda. ¿Por qué? Porque obviamente está en un país donde obviamente quienes ejercen el tema de violencia son los hombres hacia las mujeres y, o sea, se ponen como en un tema de Claro, un hombre es claro. imposible que viva alguna situación de violencia. Por eso digo, eso también afecta a los hombres, por eso también se atreven ellos menos a decir algo, ¿no? Porque es súper feo para la sociedad ver a un hombre maltratado, porque en verdad los hombres son los que tienen que ser fuertes, los que, no, tienen, no pueden llorar, y bueno, esa visión que uno tiene, ¿verdad? También no se trata solamente de defender a las mujeres en ese aspecto, sino también a los hombres. Tenemos una cuenta de TikTok que se llama Sidoxia Blog. Y en Facebook estamos como Sidoxia y en Instagram estamos como sidoxia.blog. Qué pena que Belén no nos pudo acompañar a la despedida, pero bueno, les agradezco que nos hayan escuchado y nos vemos entonces en el próximo capítulo. No se olviden seguirnos.